hemos dicho que los betones eran un pueblo eminentemente ganadero o pastoril. Entonces, dentro de sus poblados, o una vez que estaban fortificados ya eran castros, siempre hay grandes espacios cercados con muros altos de piedra seca que no estaban relacionados con viviendas, sino que estaban relacionados con la ganadería. Eran recintos para concentrar el ganado en épocas de trashumancia, en épocas de realizar alguna operación de manejo concreto, y es posiblemente el origen que tenga este recinto. También existían, aunque están más documentados en el norte de España, los llamados corrales de lobos, que eran círculos de piedra con paredes muy altas que se utilizaban para cazar lobos. Se metía el ganado dentro y se metía un animal dentro, y el lobo, al intentar entrar, no podía salir. Pero estos son hipótesis aquí en nuestra zona. Solo se ha documentado perfectamente, porque ha estado en uso hasta hace pocas décadas, un corral de lobos en el norte de Extremadura, en La Garganta. Luego hay loberas, pero trampas de lobos como tal, solo la de La Garganta. Los betones criaban una ganadería bastante diversificada, principalmente ovinos y caprinos, como se ha documentado por el análisis de restos óseos, que ocuparían aproximadamente el 50% del ganado que criaban. Es muy difícil saber por los restos óseos si se trata de cabra o de oveja, por lo que se usa el término ovicáprido para referirse a todo el conjunto. Se sabe también que criaban caballos, concretamente un tipo de caballo muy veloz, criado por los lusitanos y los betones, una raza que se conserva todavía, que es la raza Sorraia, que se conserva en Portugal, y que están considerados los caballos más antiguos del mundo, junto con el caballo de retuertas de Doñana. Y criaban también vacas y cerdos. ¿Por qué es importante esto de las vacas y los cerdos? Porque un símbolo fundamental de los betones va a ser la escultura de los berracos. Los berracos eran esculturas de piedra, a menudo de tamaño natural, otras veces muchísimo más grandes. El más grande se encuentra en un pueblo de Ávila, Villanueva del Campillo, que mide 2,5 metros de altura, pero lo normal era que fuesen de tamaño natural y representasen siempre toros y cerdos, siempre machos, nunca hembras. Eran esculturas zoomorfas, pero bastante toscas. Pero donde encontremos un berraco es porque era territorio betón. Hay muy poquitos berracos fuera de territorio betón. Algunos en la región de Trasmontes en Portugal, algunos en Zamora, algunos en Segovia y poco más. Y probablemente se trate de berracos ya de época romana, con lo cual ya no sean estrictamente berracos betones. El 50% de los berracos betones se encuentran en la provincia de Ávila, y el resto se encuentran repartidos fundamentalmente en Salamanca, Cáceres y Toledo. También hay algunos en la región de Beira de Portugal, pero muy poquitos. Entonces, eso nos da una idea de la gran importancia que tuvo la ganadería como actividad económica para el pueblo betón. Tenemos que tener en cuenta también que un pueblo guerrero que estaba asediado por los romanos, por los cartagineses primero, el cultivo
era bastante complicado, porque si tú dependías exclusivamente del cultivo, venía el enemigo cuando estaba la cosecha lista para ser recogida, que era una técnica muy común entre los romanos, quemaban la cosecha y los pueblos se quedaban sin recursos. En cambio, si se tenía ganado, con el ganado se podía escapar corriendo y esconderlo en la sierra y librarlo de los ataques de los enemigos. Los vetones eran un pueblo eminentemente ganadero, pero se sabe por los análisis de restos encontrados en los poblados, en vasos de provisiones y demás, que también fueron agricultores, lo que pasa que como una actividad complementaria a la ganadería. Desconocían absolutamente las técnicas de regadío. De hecho, en el centro de la península ibérica, el regadío, aunque se extiende un poquito con los romanos y los visigodos, no se va a extender hasta la época de los árabes. Los vetones cultivaban principalmente cereales y leguminosas. Entre los cereales destacaba sobre todo el centeno en las zonas más agrestes como la nuestra, y la cebada en las zonas bajas, y el trigo en las zonas más cálidas. La cebada se destinaba siempre a la alimentación animal, y el centeno podía destinarse tanto a la alimentación humana como animal. Eso sí, más que en forma de pan, en forma de gachas o puches, como también se conocen, que era harina cocida en grasa animal y a la que se añadía algún líquido como podía ser agua o leche. Estas costumbres agrícolas se han conservado, y con el cereal se han conservado hasta tiempos relativamente recientes en toda la zona de Betonia. De hecho, nos encontramos ahora mismo en una era que era el lugar donde se trillaba el cereal. La trilla, tal y como la hemos conocido hasta hace muy poquitos años, ya era conocida por los egipcios y aparecen numerosas pinturas de tumbas egipcias en recintos mínimamente llanos y circulares. Normalmente se extendía la paja, el cereal, una vez segado, y mediante el pisoteo de animales se iba desprendiendo el grano de la paja. Posteriormente se introducen los trillos, que son grandes tableros con trozos de pedernal o de hierro por la parte de abajo. Eran tirados por un animal y la finalidad era partir la paja para que el ganado la pudiese comer mejor. ¿Qué ocurre? Que en toda Betonia fue rara la trilla de centeno. El centeno, en lugar de trillarse, se machacaba. Normalmente se utilizaban afloramientos rocosos, o también eras, si no los había, y con dos palos unidos por una correa se formaba un artilugio que recibía el nombre de zorriaga, y se golpeaba la paja para desprender la espiga con el grano y que la paja conservase toda su longitud para utilizarla en las cubiertas de las viviendas. Un signo claro de los poblados betones es que los edificios tenían siempre cubiertas de material vegetal. Podían ser de escoba o la vegetación que abundase en el monte, o
de paja de centeno, que recibe también el nombre de bálago. Aquí ese tipo de edificaciones desapareció pronto tras la romanización, pero curiosamente hasta los años 60 se conservó junto a la plaza de toros la que pudo ser una de las últimas casas betonas del pueblo, que era conocido como el Chozo de Tía Juana. Era un chozo rectangular con cubierta a un agua con techumbre de madera y paja de centeno, lo que posiblemente fuese uno de los indicios claros de que el Guijo fue un poblado betón. Lamentablemente no se conserva. Como he dicho, también cultivaban leguminosas, fundamentalmente lentejas y habas, no judías, puesto que las judías, las alubias, fueron introducidas ya después del descubrimiento de América. Pero las habas se sabe que es una de las primeras legumbres que se cultivaron y la principal fuente de proteína en Europa hasta bien entrada la Edad Media.